Vamos a hablar de las notificaciones. No obstante, voy a hablar primero de los 4 escenarios en el que podríamos solicitar en 3 de ellos la eliminación de la multa y un cuarto escenario en el que podríamos devolver esa resolución al estado de comparendo para los casos de comparendos electrónicos tomados de las fotodetenciones y obtener el 50% del valor de descuento de la multa. Entonces hablamos de un primer escenario para los comparendos que no se convierten en sanción en un año contados a partir desde la fecha de los hechos. Aquí hablamos de la caducidad regulada en el artículo 161 del Código Nacional de Tránsito. Hablamos de un segundo escenario para las resoluciones o actos administrativos que no han iniciado un cobro jurídico o el Estado no ha notificado la apertura de ese cobro coactivo al conductor en 3 años contados a partir de la fecha de los hechos. Hablamos de la prescripción. La prescripción está regulada en el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito. Hablamos de un tercer escenario para la prescripción de aquellos procedimientos superiores a 6 años contados a partir de los hechos. Aquí no nos interesa si hay cobro coactivo. Y hay un cuarto escenario que es generalmente para los comparendos electrónicos tomadas de estas cámaras de fotodetención, que es cuando existe una irregularidad en la notificación inicial de ese comparendo electrónico. Entonces aquí podemos alegar un tema del debido proceso por la falta de notificación inicial de ese comparendo electrónico y tenemos la oportunidad de devolver esa resolución a comparendo para obtener la oportunidad de pagar esa multa con el 50% de descuento. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar ahora sí de las notificaciones y por qué es tan importante hablar en un módulo esta situación. Mire, ¿qué es una notificación? Una notificación es un comunicado que le envía una parte a la otra, en donde se le comunica que sobre esta existe un procedimiento administrativo o un cobro jurídico, entera a la otra parte. En temas de tránsito, ¿en dónde se notifica? Se notifica en la dirección que tiene el conductor en el sistema RUNT, Registro Único Nacional de Tránsito. Solicitamos en los derechos de petición la constancia de las guías o certificados emitidos por las empresas de mensajería legalmente constituidas en donde realizan este tipo de notificaciones y constatar que efectivamente la información que se envía a través de estas empresas de mensajería sí corresponda esa dirección a la registrada en el RUT, ya sea correo electrónico o dirección física. Entonces hablemos del comparendo físico. Comparendo físico es el que nos hace el agente de tránsito en un retén, el agente directamente del Estado, un agente de tránsito. Ese es el comparendo físico. Ese comparendo no necesita ser notificado porque se supone que en la misma elaboración del informe en el sitio ya está notificado. Así no firme el conductor, ya está notificado sobre la existencia de un comparendo. Y ahí el ciudadano tiene 2 posibilidades: que en 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la elaboración de ese comparendo, comparezca al tránsito a 2 situaciones. Una, a pagar esa multa con el 50% de descuento o apelar. Ese comparendo físico se va a convertir en un futuro en resolución y esa resolución el Estado tiene que aperturar un cobro coactivo y el cobro coactivo hablamos ahora sí de una notificación que enseguida vamos a mirar. Bueno, entonces hablemos ahora del comparendo electrónico proveniente de estas cámaras de fotodetención. Ahí sí necesita el Estado notificar la existencia de un comparendo electrónico al presunto infractor. Bueno, aquí hablamos de una sentencia que causó revuelo, la sentencia C038 del año 2020 de la Corte Constitucional, en donde empezó a hablar que hay que identificar al conductor para poder imputar ese comparendo. Ya luego salió una sentencia que es la C321 del año 2022, si no estoy mal, sí, es la C321, en donde la Corte Constitucional ya revirtió esa decisión, que igual el comparendo electrónico es al propietario del vehículo. ¿Por qué? Porque el deber de custodia y cuidado es del propietario del vehículo. Entonces esa discusión ya está superada. Entonces, se notifica al propietario del vehículo, el propietario del carro o el propietario de la moto, de la motocicleta. Se notifica de acuerdo a lo normado por el artículo 8 de la ley 1843 del 2017. Básicamente, ¿qué dice este artículo, señor? El Estado tiene 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de los hechos. Es decir, cuando la gente en su oficina identifica en las cámaras de fotodetención la existencia de una infracción. Entonces, el Estado tiene 3 días para elaborar el informe, para verificarlo, para terminarlo de elaborar, ¿cierto?
3 días para enviarlo con sus anexos. El comparendo electrónico tiene unos anexos que son las fotos, si es por velocidad, obviamente como el tema de las métricas y todas estas situaciones, se envía el paquete del comparendo electrónico a la empresa de mensajería. Esos 3 días tiene el agente del tránsito para elaborar el comparendo, verificarlo, revisarlo y radicarlo en la empresa de mensajería. Luego la empresa de mensajería recepciona el documento y a partir del día siguiente de la recepción de ese documento tiene 11 días hábiles para enviar la notificación en las direcciones registradas que tenga el ciudadano en el RUND, ya sea a través de correo electrónico o dirección física del domicilio. Entonces, así es el procedimiento para notificar el comparendo electrónico. Ahora hablemos del cobro coactivo, señores. El cobro coactivo es el cobro jurídico que realiza el Estado. El Estado es el mismo juez y es juez y parte, en cabeza de la Secretaría de Tránsito. En la Secretaría de Tránsito tiene que notificar la apertura. La apertura es el mandamiento de pago, la apertura del cobro jurídico. Es un mandamiento de pago, es una orden que le da el juez de la República, en este caso encabeza la Secretaría del Tránsito, en donde le dice al ciudadano: pague la multa que debe, ¿cierto? El Estado tiene 3 años para realizar esa notificación contadas a partir de la fecha de los hechos, porque si no lo hace, impera la prescripción. Entonces, en ese orden de ideas, aquí hablamos de otra notificación, en el cobro coactivo. Y la primera notificación hablamos de los comparendos electrónicos. Básicamente hay 2 tipos de notificaciones. Hay una notificación que se realiza al lugar del domicilio del infractor que tenga registrada en el RUND. Hoy en día son muy poquitas las secretarías de tránsito que envían las direcciones físicas, no falta pues la secretaría que lo haga. Generalmente lo hacen a través de mensaje de datos. Mensaje de datos es correo electrónico o el celular. Hay juristas que dicen, todavía hay abogados que dicen, no, que eso no es válido, que no es válido el envío de mensaje de datos a través de WhatsApp o a través de mensaje de texto como tal en el celular. Yo digo que sí es válido. Sí, lo determina las leyes de comercio electrónico. Ley 527 del año 99. Si la Secretaría de Tránsito tiene la capacidad para mantener la integridad de esos mensajes de texto o de WhatsApp custodiados a través de una empresa de mensajería, es perfectamente válida esa notificación. Sino que hoy en día, no nos digamos mentiras, hoy en día nos falta tecnología, el Estado en medio de su trabajo, del agite que manejan, dígame cuántos comparendos tienen en ejecución, más los nuevos que llegan, la falta de personal, en fin. Entonces, hoy en día son poquitas o quizás ninguna Secretaría de Tránsito tiene como válido esos mensajes de texto o un mensaje de WhatsApp, pero tal vez en un futuro vamos a llegar a ello, y más aún con el desarrollo de la inteligencia artificial que todos los días nos sorprende más.